Bueno, muy buenos días o tardes a todos. Un saludo muy especial. Quise aprovechar estos sistemas digitales tecnológicos como grabar un video para poder explicar alguna información, porque también sé que a veces pues los tiempos que manejamos todos pueden no confluir. A veces pasa de que si yo propongo una reunión a tal hora, otras personas no puedan porque trabajan por el día, etcétera. Entonces, quería que a través de este video, en cualquier momento del día, este fin de semana, lo puedan ver. Ustedes sacan el espacio, intentaré resumir lo mayor posible para poder actualizar a los propietarios sobre los procesos de las licencias de construcción. Entonces, quiero que sepan que para eso está este pequeño video, para contarles cómo van las licencias. Después de todo, son cerca de 22 proyectos, 23 que se están radicando para licencia. Em, y quiero que sepan que también previamente ya nos reunimos con el consejo. Lo que voy a hablar en esta reunión ya se habló con el consejo. eh, todos estamos muy sincronizados, pues nosotros como contratistas, aunque ustedes y nosotros no nos veamos, nosotros estamos trabajando constantemente y ustedes sabrán que todas las personas, todos los propietarios que ven este video tienen mi contacto. Entonces, cuando quieran hablar conmigo, muchos de ustedes a veces estamos en contacto, cuando quieran hablar conmigo me escriben, me cuentan que yo siempre les doy soporte. A veces por X o Y me demoro un poco más para responder, pero siempre pues lo normal, el 99% de las veces es que les dé respuesta. Sin más preámbulo, entonces les quiero contar que los procesos de la licencia venían bastante bien, ¿cierto? Nosotros ya sacamos de todas las viviendas lo más importante de las licencias, que es organizar la información jurídica, que son una carpeta donde juntamos escrituras, certificados de tradición, cédulas, prediales, pagos, sobre todo el primer impuesto, unas declaraciones de antigüedad, poderes, bueno. Ya hay una carpeta por todos los proyectos, ya hay planos arquitectónicos de todas las viviendas, hay diseños estructurales de todas las viviendas, estudios de suelo de todas las viviendas, todo lo técnico que se necesita para radicar ya está. Todos los procesos estaban radicados menos cuatro viviendas. Esas cuatro viviendas son la C13, A4, D5 y D38. Hablaremos de ellas en otro momento. Y todos los proyectos están radicados. Todas las personas yo les envié lo que se llama la hoja de radicación con número de radicado de curaduría. Y estas personas también tienen valla amarilla, ese letrero amarillo en la puerta de su casa o adentro de la ventana. Algunos ya se habrán mojado y lo guardaron, pero ya todas esas viviendas estaban radicadas. Esos proyectos entran en estudio a curaduría. Entonces, curaduría empieza a analizar el proyecto, la planimetría, la información jurídica que corresponda, las particularidades del conjunto, las licencias que se sacaron en el pasado con la constructora que entregó el conjunto en su momento en el 2008. Entonces, curaduría hace una revisión muy exhaustiva, casi que con lupa, es una entidad pública. Entonces, son muy estrictos con la información y ya estos proyectos fueron revisados. Entonces, durante la revisión del proceso, surgió una novedad que les quiero compartir. Lamento mucho que sea Navidad, una época tan bonita, para dar noticias un poco malucas, pero quiero ser transparente, debo ser transparente. Ustedes pueden decir que Arcaus Arquitectura, mi empresa, puede ser lenta para los procesos a veces, y eso que yo diría que no es que uno sea lento, sino que hay cosas que dependen de terceros. Estas licencias, por ejemplo, se demoraron un poco porque algunos propietarios solo hasta junio vinieron o a tener papeles legales, por ejemplo, los que tienen leasing habitacional, o solo hasta julio vinieron a hacer el pago del primer impuesto. Entonces, muchas cosas dependen de otras cosas, pero pueden decir que Arcaus tiene algunos que no es perfecta para trabajar, pero sí que siempre por encima de todo somos transparentes y la ética profesional de por medio. Entonces, tenemos un percance con la gran mayoría de las licencias, una piedrita en el zapato, porque una situación con las licencias aplica para todas las casas. Entonces, en una gráfica a continuación, les voy a resumir qué pasó con las licencias. Luego, a manera de conclusiones, voy a explicar brevemente también lo que pasó
Y por último, que sepan que el plan de acción es solucionar. O sea, nosotros queremos contar qué ha pasado, cuál es el dolor, qué es el dolor que empezó a aparecer en las licencias y cómo solucionamos ese dolor, qué medicamento vamos a usar. Entonces, voy a compartir acá en otra pantalla eh, una presentación sobre esas dificultades. Nosotros estamos trabajando pues varias viviendas como ustedes saben en el conjunto. Eh, Estoy intentando acá hacer más pequeño esta ventana. Entonces, en el conjunto, acá no se ve completo, falta la manzana de que está arriba y de pronto me faltan algunas casas, pero las que están en colorcito son las casas que están con licencia con nosotros, ¿cierto? Ustedes saben que generamos un contrato por cada vivienda. Entonces, con la casa B1 hay un contrato, con la casa B, bueno, en esta, con la B6 creo que no aplica ese a otro proceso. Con la B8 hay un contrato, con la B9 hay un contrato, y así con cada vivienda. Esta es la manzana A. Entonces, con cada uno de ustedes yo firmé un contrato, ¿cierto? De una licencia de construcción para legalizar unas áreas del pasado que ustedes construyeron y que no se hicieron de la debida forma. Es decir, no sacaron licencia de construcción en su momento, sino que construyeron y ya. Entonces, pues estas entidades públicas están para regularizar un poco pues esos procesos. Ojalá la casa fuera de uno y no pudiera hacer lo que quiera, pero termina dependiendo pues de terceros también para estar como legalmente con muchos aspectos. Entonces, con cada uno yo tengo un contrato firmado. Aparte de eso, hay un contrato general del conjunto que digamos, la administración y el consejo son los líderes de ese contrato, que es un contrato general, que es para poder ajustar los coeficientes y esos coeficientes se organizan con algo que se llama licencia de urbanismo. No vamos a hablar de ese contrato general, esa licencia de urbanismo, ese contrato o esa licencia podremos sacarla cuando todas estas viviendas tengan su licencia de construcción independiente. Cuando ya tengamos todas estas licencias, sacamos la licencia general de urbanismo para ese contrato. Entonces, que sepamos que no estamos hablando del contrato general. Ese contrato general tenía en su momento una cuota extraordinaria para poderlo pagar, ¿cierto? No se está hablando de eso, ni se impacta esa cuota, ni costos, nada de eso, listo. Entonces voy a hablar es de los contratos individuales con cada casa de su licencia de construcción, cada propietario que firmó conmigo. Entonces, resulta que ustedes y nosotros firmamos un contrato en el que por cada casa de forma independiente yo iba a sacar una licencia de construcción. Entonces, con la B1, con la B8, B9, con la A2, A3, etcétera, yo saco una licencia de construcción para su vivienda. Entonces yo le genero planimetría a ustedes para cada casa. Entonces con la B8 saco información jurídica para su casa, planos arquitectónicos para esa casa, estructurales para esa casa, estudios de suelo para esa casa. El contrato es con la casa de cada uno. Entonces, ¿qué situación se nos ha presentado? Eh, es una mala noticia, es una piedra en el zapato, pero esto tiene solución y estamos en ello. Les quiero contar cuál es el problema para que sepan cómo vamos a avanzar en la solución. Entonces, el problemita o la piedra en el zapato es que Curaduría ya nos viene negando algunas licencias de construcción, negación de licencias por vencimiento de plazos. No es exactamente o sea, sí que se da un vencimiento de plazo, pero por un requerimiento que tuvo el proceso. ¿Qué pasa? Lo quiero explicar mejor acá con esta imagen. ¿Qué pasó entonces? Ustedes con Arcaus contrataron una licencia de construcción, ¿cierto? Entonces, en esta gráfica, para hacerlo más amigable, lo que incluye el contrato que firmamos es armarles una carpeta jurídica, unos documentos, recoger, firmar unos formularios, etcétera, unos planos arquitectónicos de su vivienda. Cualquiera de ustedes que me pida planos arquitectónicos de su vivienda, yo los tengo y se los puedo entregar. Solo que se los entregaré impreso cuando la licencia salga. Pero si en este momento lo necesitaran, yo los tengo y cualquiera me los puede pedir. También tenemos planos estructurales de cada casa. Los estructurales dicen cómo está construida, con qué sistema, cimentación, estructura, hierros, vigas, placas, losas, cubiertas, etcétera. Tenemos planos estructurales de todas las casas. El que lo quiera lo puede pedir también. Y tenemos algo que se llama estudio de suelos, que es un estudio en el que dice sobre todo la parte, sí, del suelo, de qué se compone.
y la parte geotécnica, en qué tipo de terreno está, con qué características geográficas. Y esto con el fin de que también la parte estructural pueda saber en qué tipo de suelo tiene que diseñar para que en un episodio de, por ejemplo, de terremotos, todo va con la norma sismo resistente, pues la casa lo resista. El contrato que firmamos, la licencia, incluye para todas las viviendas estas cuatro cosas. Esto es lo normal que uno saca para una licencia. Entonces, esto está en el contrato, sacarles esta información para obtener una licencia. ¿Qué pasa? Curaduría empezó a revisar los procesos, ¿cierto? Entonces, acá dice, requerido por curaduría para avanzar, porque luego les voy a enviar esta información. Entonces, claro, curaduría empezó a revisar los procesos y como hay una licencia del 2008 ya radicada, en esa licencia del 2008, las casas a nivel de arquitectura está presentada una casa individual. Por decir algo, de la D1 a la D20 es este diseño. A la E1 es así. La D10 es así. De la C1 a la C14 es este diseño. Entonces nosotros diseñamos una sola casa como estaba en esa licencia. Pero ¿qué pasa? Curaduría nos está pidiendo que el diseño estructural, los planos estructurales, se hagan con las casas en bloques como está actualmente con algo que se llaman juntas de dilatación. Ustedes van a poder ver que hay una casa, voy a decir los de la A1, y luego la A1 está pegadita a la A2 y a la A3, por ejemplo, no estoy segura de lo que estoy diciendo, pero es un ejemplo, a la A3, y en la A3 hay un huequito entre la A3 y la A4. Esos huequitos de separación entre casas se llaman juntas de dilatación. Entonces, curaduría nos está pidiendo que no nos va a aceptar presentar el diseño de cada casa de forma individual. Por ejemplo, el diseño de la casa A2 por separado y luego la A3 por separado. Nos está pidiendo que para sacar una licencia para, por ejemplo, la casa A2, tenemos que presentar el diseño estructural de la A1, A2 y A3 hasta donde haya junta de dilatación. O sea que nos está pidiendo que el diseño estructural, la parte estructural, sea mucho más grande, más compleja, más robusta, porque entonces no es diseñar solo en la parte estructural de su vivienda, sino también diseñar la estructura de los vecinos de al lado que estén en bloques hasta juntas de dilatación. Entonces hay casas que vienen en bloques de dos y hay casas que vienen en bloques de tres y hay casas que van solas. Entonces, por ejemplo, las casas de la manzana E, la casa E7, E8 y E9 van juntas. Por ejemplo, la E9, que tiene licencia con nosotros, nos toca diseñarla con esas dos más. La E5 va con la E6. Con la E5 y la E6 tenemos diseños, o sea, nos toca diseñar para ambas casas, con esas dos casas, la parte estructural. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros presentamos los diseños con un solo diseño estructural, porque eso fue lo que incluía el contrato y como normalmente piden las licencias, es lo normal afuera del conjunto en lo que hemos hecho hasta ahora. La casa, cada casa, el de la E5, yo presento su diseño estructural de la E5. Con la E6 yo presento su diseño estructural de la E6, por separado. Curaduría nos está pidiendo que presentemos la estructura de los vecinos. Eso nos cambia a nosotros el contrato y sobre todo que nos cambia el alcance del trabajo del ingeniero. Entonces el ingeniero, como ya había diseñado los planos de una sola vivienda, por decir algo, ya diseñó la parte estructural de la E5, de la A1 solita, ese trabajo fue casi que perdido, porque Curaduría le dijo, no, qué pena, es que no me sirve solo de esa casa, necesito que las presente en bloque. Entonces al ingeniero le tocó empezar de cero diseños de dos y tres viviendas así en bloque para poder cumplir la curaduría con un requisito que pidió en esas observaciones. El problema es que el ingeniero trabaja en un programa especial. Esto no conozco, eso es un software especial para diseñar, modelar estructuras. Entonces a él le toca meter una información para que eso le extraiga otra información que se llaman memorias de cálculo y es en detalle una cantidad de información puntual, más de 70 páginas sobre esos diseños de esa vivienda. Entonces, resumidamente, acá tengo un ejemplo. Esto es un plano estructural, este creo que es el de la casa A2. Entonces, aunque no lo entiendan muy bien, yo se los digo, acá hay un número uno y acá hay un número 3. Entre el uno y el 3, este bloquecito de acá es una vivienda.
¿cierto? Esos son los muros de la vivienda, si uno la mira desde arriba. Como es la estructura, esto no es arquitectura, entonces uno no le dibuja ni las puertas, ni los muebles, nada. Y acá hay dibujadas dos casas, porque de la 3 a la 5 hay otra casa. Entonces esto es un bloque de dos casas. Otras casas, por ejemplo, es de tres. Acá vamos a ver el uno, el 2, el 3. Entonces, por ejemplo, entre el uno y el 3 esto es una casa. Acá dice la uno. Entre el 3 y el 5 está la A2 y entre el 5 y el 7 está la A3. Entonces acá hay una, dos y tres casas. Entonces al ingeniero le tocó esto, no sacar el diseño de una sola casa, sino el de tres casas. Entonces eso le cambió mucho porque, por ejemplo, estos planos, bueno, este creo que solamente es una plancha que está solita, pero, por ejemplo, estos planos, creo que este sí, estos son 7 páginas. De pasar de hacer planchas, pliegos, de pasar a hacer solamente eh, mm, unas 4 páginas o planchas o 5, al ingeniero le tocó hacer estos diseños estructurales en 7 páginas, 7 planchas, perdón. Entonces a él se le aumentó el trabajo para poder responder a esas observaciones. Y ese ingeniero, por cada proyecto, por cada uno, cuando saca los diseños estructurales, entonces la primera versión de estructurales, pues digamos que no valió para nada. Eh, mm, Se me perdió acá algo que les quería mostrar. Eh, no importa que me demore un poquito, pero se los quiero mostrar. Por cada licencia, entonces, perdón, por cada planimetría o diseño estructural de cada casa, hay que sacar también algo que se llama memorias de cálculo en la parte estructural. Entonces, claro, sacar las memorias de cálculo, una primera planimetría y luego volver a sacarla es un trabajo muy fuerte. Por ejemplo, este es un ejemplo de memorias de cálculo y mire, tiene 210 páginas. Entonces, claro, el ingeniero saca las memorias de cálculo por lo que le pagamos cada uno, ¿cierto? De cada proyecto. Es parte de su trabajo. Él tiene que hacer todas estas páginas, 210 sobre cada vivienda. Pero si luego curaduría le dice, no, lo que pasa es que no me sirve que me presente por una sola vivienda, es que necesito que me la presente por bloques de tres. Pues claro, al ingeniero le toca empezar de cero esta documentación, entonces es un trabajo harto. Entonces, en resumen, lo que ustedes contrataron con Arcaus eran unos planos arquitectónicos, una parte jurídica, estructura, suelos, es la licencia, pero curaduría al revisar lo que pidió fue, listos, ya están los planos estructurales, arquitectónicos de suelo y demás, pero necesito que me presente los planos estructurales, este loguito de estructura hasta aquí otra vez, necesito que me los presente por bloques. O sea, al ingeniero le tocó otra vez hacer otros diseños, entonces él terminó diseñando lo inicial, que es lo que normalmente piden, pero diseñando un segundo juego de planos con lo que pedía curaduría. Lo mismo le pasó al de suelos, que es el que hace los sondeos que se sacan muestras de la tierra también al ingeniero de suelos, el geotécnico, porque pidieron incluso que hiciéramos sondeos dentro de la casa, de cada casa. Significaba que nos tocaba ir a romper el piso de su casa en el primer nivel, en cualquier parte, dañar su baldosa para sacar una muestra de suelo y mirar usted cómo tapa ese rotico. Nosotros decidimos hacer sondeos adicionales afuera, pegados a las viviendas, para poder cumplir con ese requerimiento. Entonces, esos sondeos se saca la muestra del suelo como tal y eso se lleva a un laboratorio. Normalmente la Universidad Nacional tiene uno y en ese laboratorio utilizan una serie de mecanismos y máquinas para entender qué características tiene ese suelo y poder armar lo que se llama el estudio de suelos. Entonces, claro, la revisión de curaduría después de erradicar todas las viviendas, lo que nos dicen es, la información que entregó está incompleta. Tiene que hacer otro diseño estructural y tiene que aumentar información del estudio de suelos para poder obtener la licencia de construcción. Entonces, la licencia de construcción es viable, pero en la revisión de curaduría nos están pidiendo mucha más información que no teníamos prevista. Eso hizo que curaduría, al hacernos trabajar más, pues los ingenieros se movieron a trabajar más, todos como equipo nos movimos. Los ingenieros no dijeron, uy, no, Natalia, no podemos seguir hasta que usted nos defina. No, ellos empezaron a hacer su segundo juego de planos, entonces el estructural empezó a sacar, como los están viendo en este momento que les mostré,
sacó el diseño adicional, el segundo paquete de planos para poder avanzar, pero como esto es información que tarda mucho, curaduría las respuestas a observaciones, cuando nos sacó estas observaciones daba solamente un tiempo. Entonces, ese tiempo no daba para volver a hacer una planimetría estructural de cero para 24 viviendas. Entonces, por más de que empezamos a trabajar en estos segundos planos estructurales y la parte de suelos para todas las viviendas, el tiempo no fue suficiente. Entonces, curaduría muy cortante, ellos, al ser entidad pública, cuando se terminó el tiempo, por eso lo puse acá arriba, vencimiento de plazo, ¿qué pasa? Nos dijo, alcanzamos a entregar algunos diseños estructurales, a mostrarlos, pero como había que hacer algún ajuste pequeño, fue cortante y nos dijo, no, qué pena, el plazo ya se acabó, entonces las licencias quedan negadas. La solución para curaduría, ¿qué es? Vuelva a radicar el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que estamos en plena época de Navidad, no quería tener esta mala noticia, pero esto es lo que pasa. Simplemente toca trabajar más, pero pues este trabajar más en la parte de ingeniería sí que pues va a acarrear unos costos adicionales. Sé que estamos en plena época de Navidad, que hay muchos gastos y demás, pero yo lo que hago también es firmar con ustedes un contrato donde tengo una meta, que es lograr una licencia de construcción. Entonces, es importante para mí decirles, vea, estoy trabajando en lo de ustedes, yo tengo lo de cada uno, pero curaduría me está pidiendo cosas que normalmente no pide, no tiene por qué pedirme el diseño estructural de los dos vecinos del lado o del vecino del lado. Yo a ustedes en el contrato no les dije, voy a hacer su diseño estructural y el de los dos vecinos o el del vecino del lado. Yo les incluí el diseño estructural de ustedes, de su casa. Entonces, como esto es un tema que surge durante una revisión, y que nos coge completamente fuera de base porque cómo así que hay que hacer el diseño del lado, entonces yo no puedo incluir esto en el contrato. Al ingeniero le toca trabajar el doble. Entonces, pues claro, hablando con estos ingenieros, ellos son ingenieros que yo subcontrato de mi empresa, hemos trabajado juntos en varias cosas. Imagínense que su ingeniero estructural es revisor en Secretaría de Planeación de dos municipios más. Uno de ellos es La Dorada, pero no me acuerdo el otro, no sé si es Aguadas. Entonces no es cualquier ingeniero tampoco, pero como le toca trabajar el doble, eso genera sobrecostos. Entiendo que estemos en Navidad y demás, pero pues la noticia es que no se obtuvieron la licencia, salieron negadas gran parte, ahorita les digo qué viviendas, entonces gran parte salieron negadas. em, y para poder solucionar, vamos a volver a radicar el proyecto. Ya el proyecto, al volverlo a radicar, antes de radicarlo, vamos a sentarnos con el ingeniero de curaduría para garantizar que está listo, de que no tiene observaciones. Y antes de radicarlo, la idea es que el ingeniero diga, listo, esto pasa solito, esto ya está listo. Entonces radicamos y que no hayan observaciones y no nos vuelvan a salir con ningún tema de estos. Entonces, pues, debo decirles que para poder lograr esta meta, aunque se haya presentado este inconveniente, el contrato como tal, obtener la licencia, incluía estas cuatro cosas que les digo acá arriba: jurídico, planos arquitectónicos, diseño estructural, suelos, eso fue lo contratado, pero curaduría nos está pidiendo un adicional, prácticamente sacar otro juego de planos de estructura y otro estudio de suelos con nuevos sondeos. Entonces, los ingenieros me están cobrando un adicional en la parte de estructura de 500.000 pesos y en la parte de suelos de 200. O sea que vamos a tener un sobrecosto en el contrato por cada contrato de todas las viviendas, porque con todas nos tocó hacer cosas, de 700.000 pesos. Yo sé que esto es una noticia que a muchos no les va a gustar, de que no les parece justo. Algunas personas van a decir, no, es que ella en el contrato me dijo que me daba la licencia y me tiene que dar la licencia. Claro que sí, pero es que en el contrato dice que yo les entregaba o les hacía un diseño estructural, no dos del vecino y de los otros. Entonces, ustedes deben entender de que hay cosas que tienen novedades, que surgen este tipo de inconvenientes. Cuando ustedes van a hacer una remodelación en su casa, no es nuevo que el maestro de obra le diga, ay, es que vea cómo surgió esto, subieron los precios o yo no sé qué, usted no me dijo esto, entonces hay que pagar algo adicional. Esto no va a parar caos, este dinero no va a parar caos, sino para los profesionales de ingeniería que trabajan y porque les toca trabajar el doble de tiempo, volver a pagar un personal, el volver a dedicarse a resolver esto que no es sencillo. Entonces, jurídicamente mi contrato dice que yo les entrego una licencia con un diseño estructural. Si ustedes me dicen, no, yo no voy a pagar ese valor porque no me parece justo, yo les voy a decir,
no le puedo cumplir el contrato porque yo tengo un diseño estructural y curaduría en la revisión de su proyecto me está diciendo que le entregue otro con los vecinos y yo no le incluí a usted cosas de los vecinos, entonces yo no le puedo a usted entregar una licencia hasta que usted no se encargue de resolver lo de los vecinos. Si ustedes dijeran, no, entonces yo resuelvo lo de los vecinos, es que ustedes me entreguen un diseño estructural y yo junto la otra documentación y radico, pero obviamente pues es un panorama extremo. Yo necesito que entendamos que estas cosas pueden pasar y que simplemente el correcto proceder es que podamos pues asumir este valor. La idea es que también se les da un plazo para eso, la idea es darles un plazo de un mes para poder hacer el abono de este valor. Quiero que sepan también de que lamentablemente no tengo esa hoja abierta, pero estas licencias, con la gran mayoría, los que se unieron a este proceso a tiempo, esta licencia costó 3.100.000. Otros están pagando más, pero porque se unieron después del proceso con otras condiciones o tenían la vivienda más grande, la área era más grande, etcétera. Entonces, al subir 700 hipotéticamente en las casas de 3.100.000 está subiendo a 13.800. Yo quiero que sepan que eso sigue siendo, en el mercado sigue siendo económico. Las licencias de construcción no bajan de 5 millones de pesos para este tipo de vivienda, que si ustedes la encuentran a 4 millones es porque era alguien muy conocido, muy cercano. Entonces, de una u otra forma sigue siendo un precio que en el mercado no es costoso. Fuera de eso, yo le dije al conjunto y lo tengo en la propuesta inicial y eso está grabado en la asamblea para que también lo tengan en cuenta. Yo le dije al consejo y a ustedes en la asamblea, si salen de 20 a 30 licencias, casas, el costo iba a ser como de 3.500.000, 3.600.000, algo así. Y si salen de 30 viviendas a 40 viviendas, el precio iba a ser 3.100.000. Yo les terminé cobrando 3.100.000, pese a que salieron entre 20 y 30, no entre 30 y 40. Entonces, nosotros también le tiramos por debajo en ese aspecto. O sea, nosotros hemos intentado dar esto muy asequible precisamente para que se unieran todos los propietarios y pudieran legalizar sus áreas. Entonces, de verdad que la parte financiera, nosotros no somos ni aprovechados, ni careros, ni nada de eso, pero precisamente por haberles hecho tantos descuentos y tener los valores económicos tan a ras, es que en este tipo de imprevistos toca acudir a ustedes a explicarles las cosas como son porque no tendríamos los recursos para decirle, completamos esto, precisamente por haber dado tantos descuentos. Si les hubiéramos dicho a todos, no, es que la licencia vale 4 millones para todos, pues muy probablemente hubiéramos podido decir que les apoyamos en cosas acá. Sin embargo, quiero que sepan que Arcaus también está poniendo su granito de arena. Estas son las conclusiones. Quiero ir a la última y luego continúo con la primera. Arcaus Arquitectura, para compensar la novedad presentada, apoya en dos cosas a los propietarios. Uno, a no generar sobrecostos en diseños arquitectónicos. Quiero que sepan que para que el estructural diseñe, el del vecino de enseguida y el otro de enseguida sean dos o tres casas, a nosotros también nos toca diseñar la estructura de las viviendas, la arquitectura de las viviendas de la. Nosotros tenemos que presentar planos estructurales incluyendo a esos vecinos. Entonces ustedes no me pagaron por hacer los planos incluyendo a los vecinos, sino solo su casa y yo tuve que hacer la planimetría de arquitectura incluyendo a esos vecinos. Entonces, nosotros no les estamos cobrando por eso. Voy a ver si cogiendo este al azar la casa 11 se puede apreciar lo que estoy diciendo. Sí, por ejemplo, la casa 11. Imagínense, este es un buen ejemplo. La casa 11 nos tocó dibujar tres casas. Entonces, para poder responderle a curaduría, nos tocó no hacer solamente la casa a 11 que es esta, sino dibujar las otras dos del lado. Entonces, yo tengo un juego de planos de cada vivienda donde solamente están los planos de su vivienda, pero tengo otro juego de planos como estos donde tengo que dibujar las dos más. Y el problema es que no me afecta solamente así en la planta. Si uno mira lo que se llaman cortes de los proyectos, que es como si uno cogiera su casa y le pasa un cuchillo por el medio, siempre lo explico así. Si uno coge y la vivienda eh,
mira hacia adentro, pero desde esa perspectiva, como si la cortara. También, ay, discúlpenme, es que siempre me abre el plano que no es. No sé si de pronto este es, este, por ejemplo, no, este está en el otro sentido. Em, Acá, por ejemplo, la fachada. Entonces, nos tocó dibujar la fachada no solo de la de su casa, sino también dibujar la fachada del vecino y del otro vecino. Entiendan que esto es más trabajo para nosotros que no estaba previsto porque se está cobrando una licencia para una casa y en otro contexto, en una casa afuera, en lo que hemos hecho hasta ahora, hacemos solo esa casa. La novedad es que Curaduría le dé por pedir esto en un juego de casas donde la estructura es compartida hasta donde hay juntas de dilatación. Entonces, pues nada, en resumen, eso. Eh, Continúo acá para finalizar, voy cerrando estas cosas, la presentación que yo les estoy dando para explicarles qué está asumiendo Abarcados. Entonces, uno, no les vamos a cobrar adicional por la arquitectura. O sea, yo también podría decirles, vamos a cobrar 200.000 pesos más de arquitectura para poder siquiera que apoyen la parte de dibujo, para pagarle a nuestros practicantes, al arquitecto que coordina, pero no lo estamos haciendo. Entonces decidimos asumir nosotros ese costo y no cobrarles nada de arquitectura, se está cobrando solo la labor de la estructura y de suelos. Y por otro lado, asumimos los costos de la nueva radicación. ¿Qué pasa? Al salir las licencias negadas, toca volver a radicar. Y al volver a radicar, toca volver a pagar el cargo fijo, que es el primer costo, el primer impuesto, que todos pagaron de 613.000 algo, 630 y algo, creo que 613 algo. Nosotros estamos asumiendo los costos de esa nueva radicación. Eso ya nos deja a nosotros en rines. Nosotros a estos contratos ya no le ganamos. Realmente el trabajo ha sido muy fuerte, y a nosotros ya no nos deja casi utilidad realmente. Entonces, nosotros hacemos esto, pero sí necesitamos que ustedes, por favor, nos ayuden. Acá entonces en el cuarto lo dice, los costos adicionales generados son 500.000 para el diseñador estructural y 200.000 para el ingeniero de suelos, que la idea es que sean abonados al caso arquitectura por tarde el 15 de enero. Hoy estamos a 15 de diciembre, entonces es el plazo de un mes. Las conclusiones las resumo para que las tengan presente. Curaduría pide extraordinariamente, porque no pasan todos los casos de las licencias, diseños estructurales de las viviendas contiguas a la de cada propietario, lo que genera la creación de diseños estructurales para viviendas ajenas a las del propietario para poder cumplir con el requerimiento de aprobación de la licencia, para poder que la aprueben. Esto lo que hace es que, claro, Curaduría solicita esos diseños estructurales más robustos, entonces aumenta la cantidad de información a entregar para el ingeniero civil, sobre todo y para el estructural y el de suelos. Entonces, no está incluido en el contrato ni dos diseños de estructuras, ni diseños estructurales para los vecinos. Entonces, como esto es tan atípico, para nosotros esto es un adicional, claramente, entonces esto pues genera un sobrecosto. Entonces, bueno, nosotros en este tercer punto decimos, al generarse actividades adicionales para el ingeniero, desencadena costos adicionales, para cumplir con esas observaciones, pero aún así, sin embargo, los ingenieros ya han avanzado en estos nuevos diseños. Si se dan cuenta, ya están los planos hechos de dos y tres viviendas, porque nosotros no paramos, nos dijeron eso y no dijimos, fue pucha, tenemos que parar y esperar a ver que se hable con los propietarios. Nosotros decidimos empezar a solucionar, a avanzar. Entonces, gran parte de estos diseños ya están hechos, solamente que estamos con curaduría desde hace 3 semanas, nos estamos reuniendo todos los días para verificar sus proyectos. Entonces, pues que sepan que ya todo está bajo control, pero necesitamos hacer este cobro. Es todo lo que les quiero decir. Voy a compartirles este documento. Por favor, las personas que quieran información adicional de lo que estoy contando en este momento, me escriben y nos agendamos en una reunión para que hablemos. Si no, igual también pienso en abrir de pronto en la otra semana un espacio para que se conecten los que quieran, pero prefiero que los que tengan dudas, inquietudes o quieran hablar al respecto, me escriban, me busquen, tienen mi contacto todos, o si no con la administradora que se los comparta y analizamos las dudas que tengan. Esto hay que hacerlo para poder avanzar. Nosotros
En diciembre estamos terminando de dejar los planos completamente listos. Esperamos empezar a radicar finalizando este mes o principios de enero, también mirando las fechas que curaduría tenga para descansar. Es todo y muchísimas gracias por su atención, muy amables. Entonces, nada, nos vemos pronto, me escriben para cualquier inquietud. Gracias.